Cuando la noche parece más larga y el silencio ocupa cada rincón del corazón, hay una pregunta que muchos elevan al cielo sin encontrar una respuesta inmediata. Es la pregunta de quien ha llorado en secreto, de quien ha orado durante meses o incluso años, esperando que Dios cambie una situación que parece no tener salida. En esos momentos, el alma siente el peso del tiempo y comienza a preguntarse si el Señor realmente escucha cada súplica que brota entre lágrimas. Sin embargo, precisamente en ese aparente silencio comienza una de las obras más profundas de Dios, porque el cielo nunca permanece indiferente ante el corazón que confía. Hay personas que creen que la fe consiste únicamente en recibir aquello que se ha pedido, pero la fe verdadera va mucho más allá de una respuesta inmediata. La fe permanece firme incluso cuando los ojos todavía no contemplan el milagro. La fe sigue caminando cuando el sendero parece envuelto por la niebla y cuando cada paso exige un acto de confianza que supera toda lógica humana. Muchas veces deseamos que Dios actúe según nuestro calendario. Quisiéramos que cada oración tuviera una respuesta instantánea, que cada dificultad desapareciera al terminar de rezar y que toda herida sanara de un momento para otro. Sin embargo, el Señor, que conoce el principio y el final de todas las cosas, mira nuestra historia desde una perspectiva que nosotros todavía no alcanzamos a comprender. Las Sagradas Escrituras están llenas de hombres y mujeres que aprendieron a esperar. Ninguno de ellos recibió inmediatamente aquello que el Señor les había prometido. Todos atravesaron momentos de incertidumbre, de prueba y de aparente demora. Sin embargo, al mirar su historia completa, descubrimos que Dios jamás llegó tarde. Él siempre actuó en el instante perfecto, cuando su gloria podía manifestarse con mayor plenitud. A veces confundimos el silencio de Dios con su ausencia. Pensamos que porque no vemos cambios visibles, Él ha dejado de acompañarnos. Pero el Señor trabaja muchas veces en aquello que nuestros ojos todavía no pueden contemplar. Mientras nosotros observamos solamente el exterior, Dios transforma el interior del corazón, preparando el momento exacto en el que su gracia dará el fruto esperado. Piensa por un instante en una semilla escondida bajo la tierra. Desde fuera parece que no ocurre absolutamente nada. El suelo permanece igual, el paisaje no cambia, y cualquiera podría pensar que la semilla ha muerto. Sin embargo, precisamente en ese silencio comienza la vida. Bajo la superficie, las raíces crecen lentamente, fortaleciendo aquello que un día sostendrá un árbol capaz de ofrecer sombra y fruto. Así obra también el Señor con cada uno de nosotros. Existen temporadas en las que todo parece inmóvil, pero el Espíritu Santo continúa trabajando con una paciencia infinita. Lo hace sin ruido, sin apresurarse y sin abandonar jamás la obra que comenzó en el corazón de sus hijos. El mundo moderno nos ha acostumbrado a obtener respuestas inmediatas. Con solo tocar una pantalla, recibimos información, compramos productos o nos comunicamos con personas que están lejos. Poco a poco hemos comenzado a esperar la misma rapidez de nuestra vida espiritual, olvidando que el reino de Dios no crece según la velocidad del mundo, sino según el ritmo de la gracia. El Evangelio nos recuerda que el sembrador no permanece desenterrando la semilla para comprobar si está creciendo. Después de sembrar, espera con paciencia, confiando en que llegará el tiempo de la cosecha. Esa espera no significa pasividad, sino una confianza activa que continúa trabajando mientras el Señor realiza aquello que solo Él puede hacer. Quizá hoy te encuentres orando por un hijo que se ha alejado de Dios. Tal vez llevas años pidiendo por la conversión de un ser querido, por la sanación de una enfermedad o por una puerta que permanece cerrada. Es posible que incluso hayas comenzado a pensar que tus oraciones ya no tienen fuerza. Pero recuerda esto con toda claridad. Ninguna oración hecha con un corazón sincero desaparece en el vacío. Cada palabra pronunciada con fe llega hasta el corazón del Padre.
Cada lágrima ofrecida con esperanza tiene un valor inmenso delante del cielo. Aunque todavía no veas el resultado, Dios conoce perfectamente el momento oportuno para responder de la manera que traerá un mayor bien para tu alma. En ocasiones, la respuesta que esperamos tarda porque primero debe transformarse nuestro corazón. Pedimos que cambien las circunstancias, mientras Dios desea cambiar primero nuestra manera de vivirlas. Pedimos que desaparezca la tormenta, pero el Señor quiere enseñarnos a permanecer firmes incluso cuando los vientos soplan con fuerza. La paciencia cristiana nunca ha sido una resignación triste. Es una expresión de confianza. Es la decisión de seguir caminando aunque todavía no se vea el horizonte. Es continuar amando a Dios incluso cuando todavía no comprendemos completamente sus caminos. La Escritura nos dice: todo tiene su momento, y cada cosa su tiempo bajo el cielo. Estas palabras no buscan conformarnos con la demora, sino recordarnos que Dios gobierna la historia con una sabiduría infinitamente superior a la nuestra. Lo que para nosotros parece tardanza, para Él puede ser la preparación perfecta de un milagro mucho mayor. Con frecuencia descubrimos esta verdad solamente cuando miramos hacia atrás. Situaciones que en su momento parecían incomprensibles terminan revelando una misericordia que antes no podíamos reconocer. Aquello que alguna vez interpretamos como un abandono termina convirtiéndose en la prueba más clara de que el Señor nunca dejó de sostenernos. El corazón humano suele medir el tiempo con relojes. Dios, en cambio, mide el tiempo con amor. Él no responde porque hayan pasado determinados días o meses, sino porque conoce exactamente cuándo una gracia producirá el mayor fruto posible. Esa diferencia cambia completamente nuestra manera de esperar. Cuando aprendemos a confiar en el tiempo de Dios, dejamos de vivir dominados por la ansiedad. El alma comienza a descansar incluso en medio de la incertidumbre, no porque tenga todas las respuestas, sino porque conoce a aquel que sostiene el universo entero con su palabra. La esperanza cristiana nunca depende de las circunstancias, depende de la fidelidad del Señor. Las circunstancias cambian constantemente. Hoy pueden parecer favorables y mañana difíciles, pero Dios permanece siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Por eso no permitas que una temporada difícil te haga olvidar todas las veces que el Señor ya te sostuvo en el pasado. Si miras con atención tu propia historia, descubrirás momentos en los que pensabas que todo estaba perdido, y sin embargo, Dios abrió un camino donde parecía imposible encontrar una salida. Quizá la respuesta que esperabas no llegó exactamente como la imaginabas. Sin embargo, con el paso del tiempo, comprendiste que el Señor había preparado algo mucho mejor. Esa es la pedagogía del Padre Celestial. Él nunca deja de conducir a sus hijos hacia un bien más grande, incluso cuando ese camino pasa por senderos que al principio no entendemos. No permitas que la impaciencia robe la paz que Dios quiere sembrar en tu corazón. El enemigo intenta convencer al alma de que abandone la oración precisamente cuando la gracia está más cerca de manifestarse. Por eso es tan importante perseverar, continuar confiando y permanecer unidos a Cristo mediante la oración, la palabra de Dios y los sacramentos. Cada amanecer nos recuerda una verdad sencilla pero profunda. La oscuridad jamás tiene la última palabra. Antes de que aparezca el sol, el horizonte comienza lentamente a iluminarse. De la misma manera, muchas veces la gracia de Dios ya está acercándose cuando todavía creemos estar rodeados únicamente por la noche. Hoy el Señor vuelve a decirte que no tengas miedo de esperar. Tu historia no está olvidada, tus lágrimas no han sido ignoradas, tus oraciones continúan siendo escuchadas por el Padre que conoce hasta el más pequeño latido de tu corazón. Permanece firme. Sigue caminando, sigue creyendo aunque todavía no veas el desenlace, porque cuando llegue el momento señalado por Dios, comprenderás que cada día de espera tenía un propósito.
que ninguna oración fue inútil, y que la fidelidad del Señor jamás ha conocido el fracaso. Entonces mirarás hacia el cielo con un corazón lleno de gratitud, y descubrirás que, desde el principio, Dios nunca dejó de sostener tu vida con sus manos de amor. Hay momentos en la vida en los que el mayor combate no sucede fuera de nosotros, sino dentro del corazón. Nadie puede verlo, nadie puede medirlo, y sin embargo, es allí donde se libra la batalla más importante. Es el lugar donde la esperanza lucha contra el desaliento, donde la fe se enfrenta a la duda y donde el alma decide si continuará caminando junto al Señor o si permitirá que el cansancio apague la luz que un día recibió. Muchas personas creen que la fe consiste en nunca experimentar incertidumbre, pero la historia de la salvación nos muestra algo completamente distinto. Los hombres y mujeres más cercanos a Dios también atravesaron noches oscuras, hicieron preguntas difíciles y esperaron durante largos periodos antes de contemplar el cumplimiento de las promesas divinas. Abraham recibió una promesa cuando todo parecía humanamente imposible. Los años pasaban y la realidad parecía contradecir aquello que Dios le había dicho. Sin embargo, cada amanecer se convertía en una nueva oportunidad para renovar su confianza. No porque entendiera todos los caminos del Señor, sino porque había aprendido que la fidelidad de Dios es mucho más estable que las circunstancias cambiantes de la vida. También nosotros vivimos situaciones que parecen desafiar nuestra esperanza. Oramos por la paz dentro de nuestra familia y continúan los conflictos. Pedimos salud y aparece una nueva dificultad. Suplicamos una oportunidad y las puertas permanecen cerradas. En esos momentos surge una pregunta silenciosa: Señor, ¿hasta cuándo? No debemos tener miedo de presentar esa pregunta delante de Dios. Él conoce nuestro corazón incluso antes de que pronunciemos una sola palabra. El Padre no rechaza al Hijo que se acerca con sinceridad. Al contrario, recibe con ternura a quien, aun sintiéndose débil, continúa buscándolo en medio de la incertidumbre. Existe una diferencia muy grande entre perder la fe y atravesar una prueba de la fe. Quien pierde la fe deja de buscar a Dios. Quien está siendo probado continúa llamándolo incluso entre lágrimas. Esa perseverancia, aunque parezca pequeña, tiene un inmenso valor delante del cielo. El Señor no desprecia una oración sencilla. No espera discursos perfectos ni palabras extraordinarias. Muchas veces basta un suspiro nacido desde lo profundo del alma para que la gracia comience a obrar de maneras que todavía no comprendemos. Dios escucha el lenguaje del corazón mucho antes que el de los labios. Vivimos en una cultura que mide el éxito por los resultados inmediatos. Si algo tarda demasiado, pensamos que ha fracasado. Si el esfuerzo no produce una recompensa rápida, creemos que ha sido inútil. Sin darnos cuenta, esa manera de pensar puede infiltrarse también en nuestra vida espiritual. Pero el reino de Dios sigue una lógica distinta. El Señor trabaja con paciencia porque conoce el verdadero valor del tiempo. Él no construye solamente momentos felices, forma corazones capaces de permanecer fieles cuando llegan las pruebas. Esa obra requiere profundidad, y todo lo profundo necesita tiempo para crecer. Observa cómo la naturaleza misma nos enseña esta verdad. Los árboles más fuertes no aparecen de un día para otro. Sus raíces descienden lentamente hacia lo profundo de la tierra antes de levantar sus ramas hacia el cielo. Si el crecimiento fuera apresurado, cualquier viento terminaría derribándolos. Así sucede también con nuestra vida espiritual. Dios fortalece primero las raíces invisibles de la fe antes de permitir que aparezcan los frutos visibles de su bendición. Aunque muchas veces deseamos contemplar únicamente los frutos, el Señor sabe que sin raíces firmes, ninguna bendición permanecería por mucho tiempo. Quizá ahora mismo estés atravesando una temporada en la que todo parece repetirse. Cada día parece igual al anterior. Las mismas preocupaciones, las mismas luchas y las mismas preguntas
regresan una y otra vez. Sin embargo, no confundas la aparente repetición con la ausencia de crecimiento. Muchas veces Dios trabaja precisamente en aquello que no podemos medir. Mientras nosotros contamos los días, Él transforma nuestras actitudes. Mientras nosotros esperamos cambios exteriores, Él sana heridas interiores que llevaban años escondidas. Su obra siempre comienza desde lo más profundo. La paz que Cristo ofrece no depende de que desaparezcan inmediatamente todos los problemas. Nace de la certeza de saber que nunca caminamos solos. Incluso cuando no entendemos el rumbo del camino, podemos confiar en aquel que conoce perfectamente el destino hacia el que nos conduce. Los discípulos también experimentaron momentos de desconcierto. En varias ocasiones no comprendían las palabras de Jesús ni el sentido de los acontecimientos que estaban viviendo. Sin embargo, permanecieron junto a Él, y con el paso del tiempo descubrieron que incluso aquello que parecía incomprensible formaba parte del plan de salvación. La fidelidad no consiste en comprenderlo todo, consiste en seguir caminando cuando todavía quedan preguntas sin respuesta. Es precisamente entonces cuando la confianza deja de ser una idea y se convierte en una forma concreta de amar a Dios. Tal vez esperabas que el Señor eliminara inmediatamente una cruz de tu vida, pero Él con infinita sabiduría decidió caminar contigo mientras la llevabas. Al principio eso puede parecer una respuesta insuficiente. Sin embargo, con el paso del tiempo descubrimos que su presencia vale mucho más que cualquier solución pasajera. Cristo nunca prometió una vida sin dificultades. Prometió algo mucho más grande, permanecer con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa sostiene al creyente cuando las fuerzas humanas parecen agotarse y cuando la esperanza necesita apoyarse únicamente en la fidelidad de Dios. Existe un peligro silencioso que muchas veces pasa desapercibido. No es el sufrimiento en sí mismo, sino permitir que el sufrimiento nos convenza de que Dios ha dejado de amarnos. Esa mentira ha robado la paz de innumerables corazones, pero el Evangelio proclama una verdad mucho más fuerte. El amor del Señor permanece incluso en medio de las lágrimas. La cruz nos enseña precisamente eso. Cuando parecía que todo había terminado, cuando el silencio envolvía el Calvario, y muchos pensaban que la esperanza había desaparecido, Dios estaba realizando la obra más grande de la historia. Aquello que parecía una derrota se convirtió en el comienzo de la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte. Por eso nunca debemos juzgar nuestra historia antes de que Dios la haya terminado de escribir. Nosotros vemos solamente una página. Él contempla el libro completo. Nosotros observamos un instante. Él abraza la eternidad entera con su mirada llena de amor. Cada día ofrece una nueva oportunidad para renovar nuestra confianza. No importa cuántas veces hayas sentido cansancio, ni cuántas veces hayas pensado en rendirte. Mientras exista un nuevo amanecer, existe también una nueva posibilidad de abrir el corazón a la gracia de Dios. Quizá el milagro que esperas todavía no haya llegado, pero ya está ocurriendo algo maravilloso. Tu corazón sigue buscando al Señor, sigues orando, sigues levantándote después de cada caída, sigues creyendo que Dios puede escribir un futuro distinto. Esa perseverancia ya es una obra de la gracia. No subestimes los pequeños actos de fidelidad. Cada oración hecha con amor, cada gesto de perdón, cada participación en la Eucaristía, cada momento de silencio delante del Señor, fortalece el alma mucho más de lo que podemos imaginar. El cielo nunca considera insignificante aquello que nace del amor. Cuando llegue el día en que Dios revele plenamente el sentido de cada espera, comprenderemos que nunca caminamos en vano. Descubriremos que incluso los momentos de mayor oscuridad estaban siendo iluminados por una luz que nuestros ojos todavía no podían percibir. Entonces nuestro corazón se llenará de gratitud y repetiremos con profunda alegría que el Señor jamás abandona a quienes ponen en Él toda su confianza. Por eso,
continúa avanzando con serenidad, no apresures los tiempos que pertenecen a Dios, permite que Él siga formando tu corazón con la paciencia de un padre que jamás se equivoca. Porque cuando su hora llegue, comprenderás que la espera nunca fue un castigo, sino el camino que preparó una bendición mucho más grande de la que alguna vez imaginaste. Hay una tentación que visita el corazón de casi todos los creyentes, especialmente cuando la espera se hace larga. No siempre llega con grandes dudas o con preguntas escandalosas. Muchas veces aparece de manera silenciosa, como un pensamiento que se repite una y otra vez. Quizá Dios ya se olvidó de mí. Esa idea parece pequeña, pero si no es iluminada por la verdad del Evangelio, puede convertirse en una pesada carga para el alma. Sin embargo, el Señor nunca olvida a sus hijos. La Escritura nos ofrece una imagen llena de ternura cuando dice: ¿puede una madre olvidarse del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella llegara a olvidarlo, yo nunca te olvidaré. Estas palabras no son una simple promesa para consolar un momento de tristeza. Son una revelación del corazón de Dios, un Padre cuya fidelidad no cambia con el paso del tiempo ni depende de nuestras circunstancias. Nosotros solemos medir el amor según lo que sentimos en un momento determinado. Si todo marcha bien, pensamos que Dios está cerca. Si aparecen las dificultades, creemos que se ha alejado. Pero el amor del Señor no depende de nuestras emociones. Él permanece fiel incluso cuando nuestro corazón atraviesa la noche más oscura. Pensemos en el mar durante una tormenta. Desde la superficie solo se ven olas agitadas, viento y oscuridad. Todo parece inestable y amenazante, pero en las profundidades del océano existe una calma que las tormentas no pueden alterar. Así es también la paz que Dios desea regalar a quienes confían en Él. Las circunstancias pueden cambiar, pero la presencia del Señor permanece firme en lo más profundo del alma. Muchas veces queremos que Dios cambie primero nuestra situación para después entregarle nuestra confianza. Pero el Señor nos invita a recorrer el camino contrario. Primero nos pide confiar, y desde esa confianza comienza a transformar nuestra historia. No porque necesite nuestra fe para actuar, sino porque desea que caminemos junto a Él como hijos que descansan en los brazos de su Padre. La confianza no elimina las preguntas, pero impide que las preguntas destruyan la esperanza. Podemos no entender por qué ciertas puertas permanecen cerradas. Podemos no comprender el motivo de algunos sufrimientos. Sin embargo, sabemos que Dios jamás deja de escribir una historia de salvación para quienes permanecen unidos a Él. A veces, el mayor milagro no consiste en que desaparezca inmediatamente una dificultad. El verdadero milagro sucede cuando una persona que antes vivía dominada por el miedo comienza a experimentar una paz que el mundo no puede explicar. Esa paz no nace de la ausencia de problemas, nace de la presencia de Cristo. El Señor nunca prometió que el camino sería sencillo. Lo que prometió fue caminar con nosotros en cada paso. Cuando los discípulos atravesaban el lago y la tormenta amenazaba con hundir la barca, Jesús estaba allí. Aunque parecía dormir, nunca dejó de estar presente. Su aparente silencio no significaba abandono, sino una invitación a descubrir que la fe debía apoyarse en su presencia y no en la tranquilidad del mar. También nosotros atravesamos tormentas que parecen no terminar. Hay enfermedades que se prolongan, conflictos familiares que duran años, heridas que parecen no cerrar y sueños que todavía esperan su cumplimiento. En medio de todo ello, el enemigo intenta sembrar desesperanza. Quiere convencernos de que la paciencia es inútil y de que ya no vale la pena seguir orando. Pero cada vez que elegimos volver a la oración, incluso con el corazón cansado, estamos diciendo algo muy poderoso. Estamos proclamando que creemos más en la fidelidad de Dios que en nuestras propias emociones. Esa decisión, aunque parezca sencilla, fortalece el alma y abre espacio para que la gracia siga actuando. Existe otra tentación muy común durante la espera.
comenzar a compararnos con los demás. Miramos alrededor y pensamos que la vida de otros avanza mientras la nuestra parece detenida. Vemos personas que reciben aquello que nosotros llevamos años pidiendo. Entonces el corazón comienza a llenarse de preguntas y de una tristeza difícil de explicar. Sin embargo, Dios no escribe dos historias iguales. Cada persona tiene un camino único, una misión irrepetible y un tiempo preparado por la providencia. Comparar nuestro camino con el de los demás solo nos roba la paz y nos hace olvidar que el Señor trabaja personalmente en la vida de cada uno de sus hijos. Cuando contemplamos la vida de los santos, descubrimos una verdad que se repite constantemente. Ninguno llegó a la santidad por un camino fácil. Todos conocieron el cansancio, la incertidumbre y la espera. Lo que los distinguió no fue la ausencia de pruebas, sino la decisión de permanecer fieles cuando las pruebas llegaron. Ellos comprendieron que Dios no desperdicia ningún sufrimiento ofrecido con amor. Incluso aquello que parecía una derrota terminó convirtiéndose en un instrumento de gracia. Las lágrimas se transformaron en oración. Las heridas se convirtieron en compasión hacia los demás. Las largas esperas fortalecieron una confianza que ninguna dificultad pudo destruir. Quizá hoy tú también estés viviendo una etapa que no habrías elegido. Tal vez habrías querido que todo fuera distinto. Sin embargo, el Señor puede transformar incluso este momento en un lugar de encuentro con Él. Ningún día vivido con fe es un día perdido. Hay personas que piensan que Dios solamente está presente en los grandes acontecimientos. Lo buscan únicamente cuando ocurre un milagro extraordinario o cuando reciben una gracia inesperada. Pero el Señor también camina en la sencillez de cada jornada. Está presente en una oración silenciosa, en un acto de perdón, en una palabra de consuelo, en una Eucaristía recibida con un corazón humilde. Aprender a reconocer esas pequeñas manifestaciones de la gracia cambia completamente nuestra manera de vivir. Dejamos de esperar únicamente acontecimientos extraordinarios y comenzamos a descubrir que Dios ya está actuando en los detalles más sencillos de nuestra existencia. Cada amanecer es un recordatorio de su fidelidad. Cada respiración es un regalo que no hemos ganado por nuestros propios méritos. Cada oportunidad para comenzar de nuevo habla de una misericordia que nunca se agota. Cuando el corazón aprende a mirar de esta manera, incluso la espera adquiere un significado nuevo. La gratitud tiene una fuerza extraordinaria, no porque elimine inmediatamente los problemas, sino porque abre nuestros ojos para reconocer todo aquello que Dios ya está haciendo. Un corazón agradecido permanece más atento a la acción del Espíritu Santo y menos dominado por la ansiedad que produce el futuro. Quizá todavía no tengas todas las respuestas que esperas. Tal vez el camino continúe siendo difícil durante algún tiempo, pero no permitas que eso apague la certeza más importante de todas. Cristo permanece contigo. Él conoce tus luchas, escucha cada oración y sostiene tu vida incluso cuando tus fuerzas parecen agotarse. Por eso continúa levantando tu mirada hacia el cielo. No permitas que el peso del presente te haga olvidar las promesas eternas del Señor. La esperanza cristiana no nace de las circunstancias favorables, sino de la certeza de que Dios cumple siempre su palabra. Un día comprenderás que cada espera fortaleció tu fe. Descubrirás que cada lágrima ofrecida al Señor preparó una bendición que no habría sido posible de otra manera. Entonces mirarás hacia atrás con un corazón lleno de paz y reconocerás que, incluso cuando no podías verlo, Dios caminaba a tu lado, guiando cada paso con la sabiduría y el amor de un padre que jamás abandona a sus hijos. Así que no dejes de orar, no dejes de confiar. No permitas que el cansancio tenga la última palabra. El Señor sigue escribiendo tu historia, y la última página todavía no ha sido revelada. Allí donde hoy solo ves espera, Dios ya está preparando el momento perfecto en el que comprenderás que su amor nunca llegó tarde y que su fidelidad nunca dejó de sostenerte.
Hay momentos en los que el Señor permite que nuestros planes se detengan para enseñarnos que su voluntad siempre conduce mucho más lejos de lo que nuestra imaginación puede alcanzar. Nosotros solemos mirar únicamente la puerta que permanece cerrada, mientras Dios ya está preparando un camino completamente nuevo. Lo que hoy parece un retraso puede convertirse mañana en la mayor manifestación de su misericordia. El corazón humano tiene una tendencia natural a querer controlar cada detalle de la vida. Nos tranquiliza saber lo que ocurrirá mañana, tener respuestas para cada pregunta y sentir que todo está bajo nuestro dominio. Sin embargo, la vida nos recuerda constantemente que existen muchas cosas que escapan de nuestras manos, y es precisamente allí donde comienza el verdadero abandono en Dios. Abandonarse en las manos del Señor no significa renunciar a nuestros sueños ni dejar de luchar por el bien. Significa reconocer que existe una sabiduría infinitamente mayor que la nuestra. Significa aceptar que Dios ve aquello que nosotros todavía no alcanzamos a contemplar y que por esa razón podemos caminar con confianza incluso cuando el camino permanece parcialmente oculto. Pensemos en un viajero que atraviesa una montaña envuelta por la niebla. Desde su posición solo puede ver unos pocos metros delante de él. Sin embargo, quien observa la montaña desde lo alto contempla el sendero completo, conoce cada curva y sabe exactamente hacia dónde conduce el camino. Así mira Dios nuestra vida. Nosotros vemos el instante presente. Él contempla toda nuestra historia desde la eternidad. ¿Cuántas veces hemos pedido algo con insistencia y después de un tiempo descubrimos que si el Señor hubiera respondido inmediatamente, habríamos sufrido mucho más? Solo con el paso de los años comprendemos que aquella espera no era un castigo, sino una protección. Dios estaba cuidándonos incluso cuando nosotros pensábamos que guardaba silencio. La providencia divina muchas veces actúa de una manera discreta. No siempre se manifiesta mediante acontecimientos extraordinarios. Con frecuencia se revela en pequeñas decisiones, en encuentros inesperados, en una palabra que llega en el momento justo o en una fuerza interior que aparece cuando pensábamos que ya no podíamos continuar. Por eso es importante aprender a reconocer la presencia de Dios en lo cotidiano. No esperes encontrarlo únicamente en los grandes milagros. Él también habla en el silencio de una iglesia, en la lectura orante de la palabra, en el abrazo sincero de un ser querido y en la paz que nace después de una buena confesión. La gracia suele llegar con humildad, pero transforma profundamente la vida. Existe una pregunta que vale la pena hacernos con sinceridad. ¿Buscamos más los dones de Dios que al mismo Dios? En ocasiones deseamos tanto una respuesta concreta que olvidamos cultivar la relación con aquel que puede llenar completamente nuestro corazón. Cuando esto sucede, corremos el riesgo de convertir la oración en una simple lista de peticiones y dejamos de verla como un encuentro de amor. La oración cambia nuestra vida porque primero cambia nuestro corazón. Mientras permanecemos delante del Señor, algo comienza a transformarse lentamente dentro de nosotros. Tal vez las circunstancias todavía no hayan cambiado, pero nuestra mirada ya no es la misma. Empezamos a descubrir oportunidades donde antes solo veíamos obstáculos y esperanza donde antes reinaba el miedo. El Señor conoce nuestras heridas mejor que nosotros mismos. Sabe cuáles son las decepciones que todavía guardamos en silencio, las promesas incumplidas que nos hicieron sufrir y los recuerdos que aún pesan sobre el alma. Ninguna de esas heridas le resulta indiferente. Él se acerca con infinita delicadeza para sanar aquello que el mundo no puede curar. Muchas personas viven atrapadas en el pasado. Siguen cargando errores que Dios ya ha perdonado o permanecen prisioneras de acontecimientos que no pueden cambiar. Sin darse cuenta, dejan que el ayer robe la alegría del presente y la esperanza del futuro. Pero Cristo vino precisamente para hacer nuevas todas las cosas. Cuando el Señor perdona, no lo hace a medias. Su misericordia restaura, levanta y devuelve la dignidad.
Por eso nunca debemos definir nuestra identidad por nuestros fracasos. Nuestra verdadera identidad nace del amor de Dios, que nos llama hijos y nos invita a comenzar una y otra vez. También existe el peligro de vivir demasiado preocupados por el mañana. El futuro puede convertirse en una carga cuando intentamos resolver hoy problemas que todavía no han llegado. Jesús nos invita a confiar en el Padre y a vivir cada día con la certeza de que su gracia será suficiente para el momento oportuno. Eso no significa actuar con irresponsabilidad, significa evitar que la ansiedad ocupe el lugar que solo pertenece a la confianza. La preocupación constante consume nuestras fuerzas, mientras que la esperanza las renueva. Un corazón que descansa en Dios encuentra serenidad incluso en medio de los desafíos más grandes. Hay una fuerza extraordinaria en quien aprende a esperar sin perder la alegría. Esa alegría no nace de una vida perfecta, sino de una confianza profunda en el Señor. Es la alegría de quien sabe que ninguna lágrima ofrecida con amor será inútil y que ninguna oración sincera quedará sin ser escuchada. La Eucaristía ocupa un lugar central en este camino de esperanza. Allí no recibimos únicamente un consuelo pasajero, recibimos al mismo Cristo, que fortalece nuestra alma y nos concede la gracia necesaria para continuar caminando. Cada encuentro con Él renueva nuestras fuerzas y nos recuerda que nunca estamos solos. Cuando nos acercamos al altar con un corazón humilde, el Señor alimenta nuestra fe de una manera que ninguna realidad del mundo puede ofrecer. Él permanece con nosotros y nos sostiene incluso cuando nuestras propias fuerzas parecen agotarse. Por eso la vida sacramental nunca debe convertirse en una costumbre, sino en el centro de nuestra existencia cristiana. La Virgen María nos enseña a esperar como nadie. Ella recibió promesas que superaban toda comprensión humana y permaneció fiel incluso cuando atravesó el dolor más profundo al pie de la cruz. Nunca dejó de confiar porque sabía que Dios siempre cumple su palabra, aunque sus caminos permanezcan misteriosos durante un tiempo. Cada vez que acudimos a María, encontramos una madre que nos conduce hacia su Hijo. Ella no ocupa el lugar de Cristo, sino que siempre señala hacia Él. Con su ejemplo aprendemos que la verdadera grandeza consiste en decir cada día, Señor, que se haga tu voluntad, incluso cuando todavía no comprendemos completamente lo que Él está realizando. Quizá, mientras escuchas estas palabras, todavía haya una situación que pesa sobre tu corazón. Tal vez continúas esperando una respuesta, una reconciliación, una sanación o una oportunidad que parece demorarse demasiado. No permitas que esa espera apague la luz de la esperanza. Dios sigue obrando, incluso cuando el silencio parece prolongarse más de lo que imaginabas. Confía en que el Señor conoce el momento exacto para abrir las puertas que nadie puede abrir y para cerrar aquellas que nunca habrían conducido a tu verdadero bien. Su sabiduría jamás se equivoca y su amor nunca deja de acompañarte. Aunque hoy no puedas comprender todos sus caminos, llegará el día en que mirarás tu historia completa y descubrirás que cada paso estuvo sostenido por sus manos. Continúa caminando con un corazón humilde, alimentado por la oración, fortalecido por la Eucaristía y sostenido por la esperanza. No permitas que el ruido del mundo apague la voz tranquila del Señor que sigue susurrando a lo más profundo de tu alma. Permanece conmigo, no temas, yo conduzco tu historia. Y cuando parezca que todo permanece en silencio, recuerda que muchas veces es precisamente en ese silencio donde Dios está preparando sus obras más grandes. Permanece fiel un poco más, sigue creyendo un día más, porque la aurora de la gracia ya se acerca y cuando el Señor manifieste plenamente su obra, comprenderás que nunca dejó de caminar contigo y que su tiempo, aunque distinto del nuestro, siempre ha sido perfecto. Llegamos al final de este camino de reflexión, pero no al final de la obra que Dios está realizando en tu vida. Tal vez muchas cosas continúan siendo un misterio. Quizá algunas de tus preguntas todavía no tienen una respuesta clara.
Sin embargo, hay una verdad que permanece inquebrantable y que ninguna dificultad puede borrar. Dios nunca deja de ser fiel. El Señor no promete una existencia libre de lágrimas, pero sí promete caminar con nosotros en cada paso del camino. Su presencia no depende de que todo salga como esperamos. Él permanece a nuestro lado cuando celebramos los momentos de alegría y también cuando atravesamos los valles donde el corazón parece perder todas sus fuerzas. Nunca ha existido un instante en el que Dios haya dejado solo a uno de sus hijos. A veces pensamos que la mayor bendición consiste en recibir aquello que tanto hemos pedido. Sin embargo, con el paso de los años, descubrimos una verdad mucho más profunda. La bendición más grande no siempre es el milagro que esperábamos, sino la transformación que Dios realizó dentro de nosotros mientras aprendíamos a esperar con fe. Quizá comenzaste este camino pidiéndole al Señor que cambiara una circunstancia concreta, pero sin darte cuenta, Él comenzó a moldear tu paciencia, fortaleció tu esperanza, purificó tus intenciones y te acercó más a su corazón. Ese cambio interior tiene un valor eterno. Nadie puede quitarte una fe que ha sido fortalecida por la prueba y sostenida por la gracia. Cuando contemplamos la vida de Cristo, descubrimos que toda la historia de la salvación está marcada por la confianza absoluta en el Padre. Desde el humilde pesebre de Belén hasta la gloria de la resurrección, cada acontecimiento ocurrió según el tiempo perfecto de Dios. Hubo momentos de silencio, de persecución, de incomprensión y de dolor. Sin embargo, el amor del Padre condujo cada paso hacia la victoria definitiva. La cruz parecía el final de toda esperanza. Muchos pensaron que todo había terminado, pero precisamente allí, donde los ojos humanos solo podían contemplar sufrimiento, Dios estaba preparando el triunfo más grande de la historia. La resurrección nos recuerda para siempre que el Señor puede transformar aquello que parece una derrota en el comienzo de una vida nueva. Por eso nunca debemos perder la esperanza cuando nuestra historia atraviesa un Viernes Santo. El domingo de resurrección pertenece a Dios. Tal vez hoy no podamos verlo, pero el Señor ya está preparando una luz capaz de disipar toda oscuridad. Ninguna noche es eterna cuando Cristo camina con nosotros. La fe madura cuando aprende a descansar en esa certeza, no porque tenga todas las respuestas, sino porque conoce a aquel que sostiene el universo con su amor. La confianza cristiana no nace de la ausencia de dificultades, nace de la presencia constante de Dios, que jamás abandona la obra de sus manos. Es posible que durante mucho tiempo hayas pensado que Dios estaba retrasando su respuesta. Hoy quiero invitarte a mirar tu historia con otros ojos. Observa cuántas veces el Señor ya te sostuvo cuando creías que no podrías seguir adelante. Recuerda aquellas ocasiones en las que una puerta se cerró y, tiempo después, descubriste que detrás de ella había un peligro del que el Padre te estaba protegiendo. También recuerda las personas que Dios puso en tu camino cuando más las necesitabas. Piensa en aquellas palabras que llegaron justo en el momento oportuno, en la fuerza que apareció cuando todo parecía perdido y en esa paz inexplicable que llenó tu corazón mientras orabas. Nada de eso fue casualidad. Todo habla de una providencia que continúa acompañándote incluso cuando no eres plenamente consciente de ello. La gratitud transforma completamente nuestra manera de vivir. Cuando aprendemos a dar gracias por lo que Dios ya ha hecho, nuestra esperanza crece para confiar en lo que todavía realizará. Un corazón agradecido permanece abierto a la acción del Espíritu Santo y aprende a descubrir la presencia del Señor incluso en los acontecimientos más sencillos de cada día. No permitas que las heridas del pasado definan tu futuro. Cristo vino para ofrecerte una vida nueva. Si has caído, levántate con humildad. Si te has alejado del Señor, vuelve a Él con confianza. La misericordia de Dios siempre es más grande que nuestro pecado cuando nos acercamos con un corazón arrepentido y sincero. Acércate con frecuencia al sacramento de la reconciliación.
Allí, el Señor no solo perdona, sino que también fortalece, sana y renueva el alma. Después, alimenta tu vida con la Eucaristía, donde Cristo mismo se entrega como alimento para sostener nuestra peregrinación hacia la vida eterna. Ninguna fuerza del mundo puede compararse con la gracia que brota de los sacramentos. No camines solo. Dios nos ha regalado la Iglesia como una familia donde podemos crecer en la fe, sostenernos unos a otros y aprender a vivir el Evangelio cada día. Busca momentos de oración, escucha la palabra de Dios, participa en la Santa Misa y permite que tu corazón permanezca siempre abierto a la acción del Espíritu Santo. Y cuando el miedo vuelva a llamar a la puerta de tu corazón, no respondas con desesperación. Responde con la palabra de Dios. Recuerda las promesas del Señor. Recuerda que Él permanece fiel, aunque nosotros muchas veces seamos débiles. Recuerda que su amor jamás cambia y que ninguna situación puede separarnos de su misericordia cuando permanecemos unidos a Cristo. Quizá todavía no puedas comprender el porqué de algunas pruebas. Tal vez existan lágrimas que nadie conoce y batallas que solo tú y Dios han vivido en silencio. Pero nunca olvides esto: el Padre conoce cada una de ellas. Ningún sufrimiento ofrecido con amor es inútil. Ninguna oración pronunciada con fe desaparece en el vacío. Todo queda recogido en el corazón de Dios. Llegará el día en que contemplaremos su rostro y comprenderemos aquello que ahora solo podemos creer. Entonces veremos cómo cada espera fortaleció nuestra fe, cómo cada dificultad nos acercó más al Señor y cómo su providencia guiaba nuestra historia incluso cuando nosotros pensábamos que caminábamos solos. Ese día desaparecerán todas las dudas y solo permanecerá la alegría de haber confiado en aquel que nunca falla. Hasta que llegue ese momento, continúa caminando con serenidad. Vive cada jornada con humildad. Ama con generosidad, perdona de corazón y nunca dejes de orar. Aunque el mundo cambie constantemente, Jesucristo permanece siempre el mismo. Él es nuestra roca, nuestra esperanza y nuestra paz. Ahora, antes de concluir, hagamos juntos una oración. Señor Jesús, hoy deposito nuevamente mi vida en tus manos. Tú conoces mis alegrías, mis heridas, mis luchas y también las esperas que todavía llevo en el corazón. Enséñame a confiar cuando no comprenda tus caminos y a permanecer fiel cuando las respuestas parezcan demorarse. Aumenta mi fe para que nunca permita que el miedo sea más fuerte que tu promesa. Dame un corazón paciente, humilde y perseverante. Que cada día aprenda a buscarte en la oración, a encontrarte en la Eucaristía y a reconocerte en cada acontecimiento de mi vida. Padre bueno, gracias porque nunca me has abandonado. Gracias por sostenerme incluso en los momentos en los que pensé que caminaba solo. Hoy renuevo mi confianza en tu providencia y acepto que tu tiempo siempre será mejor que el mío. Espíritu Santo, ilumina mi mente para reconocer la acción de Dios en medio de mi historia. Fortalece mi esperanza cuando aparezcan las dificultades y ayúdame a vivir con la certeza de que el amor del Señor jamás deja de acompañarme. Santísima Virgen María, Madre de la Esperanza, enséñame a guardar la palabra de Dios en mi corazón y a permanecer fiel como tú lo hiciste. Llévame siempre hacia tu Hijo, y acompáñame hasta el día en que pueda contemplar para siempre la gloria del reino de los cielos. Y que cada amanecer de nuestra vida nos recuerde esta verdad eterna. Dios nunca llega tarde, Dios nunca olvida a sus hijos, y Dios nunca falla. Su amor permanece para siempre, su misericordia no tiene fin, y sus promesas se cumplen en el momento perfecto. Caminemos entonces con el corazón lleno de paz, porque quien aprende a esperar en el Señor descubre que la fe siempre encuentra su recompensa y que la última palabra de nuestra historia jamás será el miedo, sino el amor infinito de Dios.